Las voces de Homero. Audios comentados. Tomé precauciones y dejé el cerebro en casa por el bien de mi propia salud mental, y hace un par de días vi la película La Odisea de Christopher Nolan. Gracias a este gesto reconozco que un tanto exagerado pude tragarme El caballo de Troya y la ridícula exhibición de armamento en cartón piedra que seguramente hubiera sido muy apreciado en la Cinecittà de los grandes tiempos de Mussolini. Empecé a ver una extraña mezcla de aparentes cascos corintios, armaduras de legionarios imperiales, lórica segmentata y una pizca de indumentaria medieval. Todo este popurrí unido bajo la sutil pátina gris de la mediocridad. ¿Qué cosa más lógica que unos barcos vikingos sustituyan los proto-trirremes arcaicos del siglo XII a.C.? ¿Qué importan unos 19 siglos de distancia entre unos y otros? Podríamos decir que la elección artística hubiera sido justificada si concediéramos que los aqueos eran una especie de protovikingos del Mediterráneo. Admitimos, eso sí, que el efecto estético de las velas de color rojo de los tres barcos, que no en los 12 dracares vikingos, era deslumbrante. El asombro casi me hace olvidar que en la antigüedad el color rojo estaba reservado exclusivamente para dioses y para reyes. Sabido es que en la antigüedad el uso de la púrpura por un simple mortal constituía una transgresión, un acto de arrogancia y de orgullo sancionado por los dioses hubris. Intentemos preguntárselo a Agamenón, que antes de ser asesinado pisó un tapiz púrpura amablemente ofrecido por su mujer. Supongamos también que desde un punto de vista cinematográfico es lógico que en los barcos los soldados se vistan con armaduras para remar. Pero a mí me gustaría ver cómo podría pasar esto en el mundo real con 30 grados de temperatura y con una armadura de bronce que pesa entre 15 y 20 kilogramos, que los soldados se ponían justamente antes de empezar la batalla. El remero con esa coraza hubiera sufrido un golpe de calor literalmente en menos de media hora, si primero no se hubiera convertido en una sardina marinada en salsa propia o en un trozo de lomo escabechado. Los cascos de los guerreros por sí solos son todo un poema. Mi favorito es el de Agamenón, que, pobrecito, se encuentra convertido en una mezcla absurda de Darth Vader y Batman. Pero cuando entra en Troya, impresiona. Todo el ejército griego se acerca a las murallas de Troya sin que ningún vigía los haya visto y están esperando tan solo que el regimiento de fuerzas especiales del caballo de Troya, el que duerme dentro del caballo de Troya, baje, salga de él y les abra las puertas de la ciudad después de matar a unos cuantos soldados que estaban de guardia. Es casi tan emocionante como cuando Darth Vader entra en la cautivada nave de la República en búsqueda de la princesa Lea. Hagamos acto de fe. Hay que comulgar y tragarse beatamente la hostia de la necesidad artístico-estética. Hay que admitir que hay una extraña belleza entre el contraste del color rojizo del bronce de un casco corintio del siglo V a.C. y los pómulos negros de un auténtico heleno de origen africano, o indio, o del este asiático. Todo en nombre de la santa multiculturalidad. Es más bonito y, por supuesto, más políticamente correcto. Las escenas militares, desde un punto de vista puramente estratégico, me parecieron un completo absurdo. Exclusivamente combates con espada e imposibles tiros de arco. La lanza y el escudo casi no existen, aunque desde luego eran las principales armas de los helenos. Pero ¿qué importa? A cambio tenemos bonitas batallas al estilo de las tortugas ninja, con elementos del arte marcial de Jason Bourne. No olvidemos que este es uno de los roles de culto del actor Matt Damon. ¿Qué cosa más normal que la escena en el reino de Hades? Debería parecerse al menos un poco a Resident Evil,
Así los niños, acostumbrados a los zombies, pues no tendrían miedo. Todo esto y mucho más, estaba yo dispuesto a tragar por darme el placer de ver una película épica en una pantalla enorme y con un sonido brutal. Y no digo brutal en vano. Pero ¿de qué me serviría mi conocimiento histórico? Pues de enfadarme con lo inverosímil en nombre de una pretendida verdad histórica que no existe. Olvídate, hombre, hay que disfrutar del bonito espectáculo épico de la pantalla con una calidad de imagen inigualable. Christopher Nolan hace una apuesta admirable por su audacia. Lo verídico simplemente brilla por su ausencia. Y esta elección estético y artística sería completamente aceptable si el director, si Christopher Nolan, no hubiese pretendido llevar a cabo cambios aún más profundos en esta obra que se sitúan a nivel de arquetipo cultural. Meros errores históricos en nombre del espectáculo y de la taquilla. Es, quien no lo piensa así, pues menospreciar la inteligencia de Nolan, simplemente. ¿Por qué, por otra parte, no rodar en el Mediterráneo, sino en el paisaje septentrional de Islandia? ¿Qué ganamos en representar a la hija de Leda de brazos blancos, a la mismísima Helena de hermosos rizos rubios y a su hermana Clitemnestra por una misma actriz negra que en la escena del asesinato de Agamenón es digna de un Oscar de serie B de películas de terror? En fin, afirmamos en cualquier caso que todo esto no es casual, no es una negligencia, no es una equivocación. De la parte de Nolan es un movimiento brillante de prestidigitador. El auténtico objetivo no es provocar un debate racial y defender los valores de lo políticamente correcto. No es el auténtico objetivo. Detengámonos tan solo ante un pequeño detalle insignificante en sí mismo. Se supone que todos los bravos guerreros de Ulises provienen del pequeño y discreto islote de Ítaca. Pero esto no nos impide encontrar entre ellos africanos, indios, centroasiáticos. Vamos, una especie de asombroso Nueva York ubicado en el siglo XIV. Si empezamos a criticar todos estos y otros muchos detalles ridículos, entramos pues en una batalla perdida de antemano. Nolan obviamente quiere desafiarnos, impone el tiempo, el lugar y el supuesto tema de debate sobre la multiculturalidad, el género y la tolerancia. Él pretende que lo importante sea hablar de esto, no de Homero ni de Ulises. Así nos perderíamos lo más importante. Y lo más importante, a nuestro juicio, es el juego sutil a nivel arquetípico, la sustitución de los códigos culturales y los problemas básicos de la identidad europea y humana en general. Volvamos al principio por un momento. Vi la película habiendo dejado el cerebro en casa, ya lo habíamos dicho. Pero en modo alguno quiero menospreciar la inteligencia y las pretensiones revolucionarias de Nolan, en modo alguno. De hecho, él pretende cambiar los fundamentos de todo un contexto cultural y los arquetipos que le dan forma. Yo había desarmado todos mis instintos históricos, mis instintos filosóficos, los filológicos. Quizá precisamente por ello sentí una ingeniería intelectual bastante exquisita, que se encontraba más allá de mis defensas intelectuales habituales. Era como un intento sutil de Nolan, muy amable y muy agradable, de reemplazar todos mis valores humanos y culturales fundamentales en los que reside mi humanidad. Lejos de sustituir una realidad histórica por otra, se trata de un cambio de modelo de humanidad. Llamar la atención sobre el multiculturalismo, los temas de género, la moralidad patriarcal del machismo blanco, no es más que una distracción, desde luego, exquisita. Es como, mira mi mano derecha mientras te estoy robando con mi mano izquierda.
algo así. El propósito principal de la película es el de ofrecernos, o mejor dicho, el de imponernos un nuevo tipo de relación con los arquetipos fundamentales de lo humano. Aquí lo principal es reemplazarlo todo en el espacio simbólico. Hay que ajustar nuestra relación simbólica con arquetipos como, por ejemplo, la relación entre la violencia y el poder, el precio del retorno a una comunidad pacífica tras la guerra, las modalidades de la memoria y del olvido. Para pasar por alto todo eso, es mejor propiciar debates mediocres y enfangarnos en esos debates. Cuanto más y cuanto durante más tiempo, mejor. Cuanto más apasionados y agresivos los llevemos a cabo entre nosotros, mucho mejor. Todas las provocaciones por parte de Nolan pretenden distraer nuestra atención para dejar el campo abierto y libre de obstáculos a la ingeniería psicológica y social. Ideológicamente, la película La Odisea está directamente relacionada con la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de París. Para muchos se trata de una especie de revolución cultural impuesta por la fuerza, impuesta por el desprecio y la complacencia en la impunidad de lo políticamente correcto. La burla flagrante sobre la santidad de la Última Cena y del texto evangélico provocó un profundo rechazo en millones de católicos, pero este no era el propósito, ¿eh? Los católicos no han entendido nada de una broma inocente. Los franceses aman el amor, la tolerancia y la libertad. Ojo. En cuanto a fuerza y perversidad, el ataque cinematográfico de Nolan no es inferior a la grotesca puesta en escena de Thomas Joly en la apertura de los Juegos Olímpicos de París. Con una diferencia fundamental, eso sí. ¿Quién puede defender a Homero y a sus héroes cuando en la escuela, sí, en la escuela a la que hemos ido y seguimos yendo todos, solo te enseñan resúmenes sin sangre? Resúmenes sin sangre. En catalán, en vasco, en gallego. El hecho de que hubiera apagado mi cerebro, que hubiera bajado voluntariamente mis defensas críticas para evitar debates absurdos con dogmas morales de Hollywood, me ubicaba en una posición de indefensión. Me hacía sentir con todo mi cuerpo y mi psique, aliento, alma, mi vida, el destructivo proceso irreversible que las imágenes de la pantalla me imponían con toda su fuerza. Era como si alguien rompiera las vértebras de mi columna vertebral una a una, sin prisa, pero sin pausa, con deleite. Las molieron en harina para que me siguiera viviendo como un molusco sin espina dorsal, un gusano que puede horadar cualquier obstáculo. Quizá más bien una medusa que puede ser llevada libremente por las corrientes neoliberales de la vida. ¿No es eso lo que la diosa Calipso ofrece al Odiseo de Nolan? Quizá este sea un buen punto de partida para descubrir al menos una parte de la psicoingeniería hollywoodiana. La Calipso de Nolan aparece en la pantalla con una prenda de red de pesca, al estilo de la mejor Raquel Welch. Calipso pescaba peces, y a Nolan se le olvidó oportunamente que, siendo una diosa, en vez de comer peces tendría que haberse alimentado de ambrosía. Trata el trauma psicótico posbélico de Odiseo con las flores de loto, y es una pena, porque en Ogygia, la isla de Calipso, el loto ni crece ni se espera que lo haga. Y todo eso no es un olvido, no es una negligencia de Nolan. Nolan fusiona intencionadamente dos episodios distintos. El episodio en la isla de los comedores de loto, es decir, los lotófagos, y los 7 años de cautividad en la isla de la ninfa de Calipso.
El Odiseo de Homero nunca prueba las flores del olvido. El Ulises de Nolan, mira por dónde, es todo un loto adicto. No se trata de una libertad artística, no se trata de una mera selección de episodios en los 12.000 versos de la Odisea. Hacer de Ulises un consumidor de loto obedece al mismo propósito que la supresión del diálogo entre Odiseo y el Cíclope, la misma. Todo un homenaje al Cronos de Goya, dicho sea de paso. El propósito de esta licencia artística es dinamitar el arquetipo de la memoria. El Ulises de Nolan está drogado, amnésico. La buena enfermera, Calipso, le trata de su adicción a las drogas, haciéndole reducir gradualmente las dosis de loto con los que se atiborra para olvidar los horrores de la guerra. Odiseo es culpable de idear el plan de la toma de Troya y es culpable de la masacre que sigue a la toma de Troya. Es culpable de destruir las leyes de Zeus, reducidas en la película a una mera caricatura, que convierten a los griegos en los llamados pueblos del mar. Si no es vero, es ben trovato, como suele decirse. Si no es verdad, suena bien. En nuestro caso, más bien, suena a pesadilla, porque sugiere una cascada de ideas absurdas, cada una justificada por la pretensión de ofrecer una pseudosolución mítico-científica barata a uno de los misterios de la historia antigua, los pueblos del mar. Se fundamenta en unas suposiciones, cada una más infundada que la otra, pero juntadas constituyen un argumento plausible. O la creación de una conciencia de la nación griega en el siglo XII a.C., o ser consciente del final de la Edad de Bronce, o la conciencia de cambio de identidad histórica, violando las supuestas leyes de Zeus. Dejo de ser griego y me transformo en parte de los pueblos del mar. A mí me parece que para admitir todo esto no nos queda más remedio que confiar beatíficamente en el psicoanalista de Nolan. En fin, pero no nos distraigamos de lo principal. El Ulises de Nolan derrama algunas lágrimas mientras comienza a recuperar la memoria y a darse cuenta de los horrores que ha cometido durante la guerra. La buena enfermera, la diosa Calipso, sugiere que se quede con ella en la isla paradisíaca. Se lo sugiere. Y que no busque volver a un lugar donde aparentemente nadie le espera. El precio de la inmortalidad es el olvido. En griego, el nombre Calipso está relacionado con el verbo kaluptein, que significa ocultar, atenuar la luz, que en el lenguaje poético es sinónimo de muerte. Si hubiera permanecido oculto en la isla, en esta apacible isla de Calipso, lejos de los ojos de los mortales y de los dioses, Odiseo podría haber recibido la juventud eterna, pero haber perdido para siempre la gloria inmortal, Kleos Aptiton, ganada en sus innumerables aventuras. En la epopeya de Homero, la diosa Calipso representa la tentación de la eternidad placentera del anonimato. Es como si Odiseo se resistiera a la realización del moderno proyecto de la búsqueda de la inmortalidad, un moderno proyecto de la búsqueda de la inmortalidad, repetimos, que se está desarrollando desde hace más de 20 años por las personas más ricas de Silicon Valley, un ambicioso proyecto que incluye criogenia y sustitución de órganos defectuosos corporales, además de posibles cambios en el ADN. El nombre de ese proyecto es Gilgamesh. Gilgamesh. En la película de Nolan asistimos a la transformación de Calipso
de la diosa Calipso, en la viva encarnación de la más que posible realización de ese proyecto de Silicon Valley, es decir, el proyecto llamado Gilgamesh. Después de noches enteras repletas de todas estas sutilezas del arte amatorio divino, cada noche, cada mañana, Odiseo va a la orilla del mar y llora. Llorar es su forma de negar la felicidad del eterno Disneylandia sexual en que cada día le sitúa la diosa Calipso. Odiseo, no obstante, elige tomar el camino hacia Ítaca. Eso es lo que elige, tomar el camino hacia Ítaca y regresar con la mortal Penélope. De este modo, su mirada puede seguir inmortalizando a doncellas como Nausicaa y hacer que las diosas quieran encontrarse en la piel de un mortal al menos por unas horas. ¿Por qué el hijo de Laertes elige volver con su esposa? Si no vuelve con su esposa, su fama permanecerá para siempre enterrada en el olvido. ¿Por qué regresar a Ítaca? ¿Por qué? ¿Por amor a Penélope y a la tierra de sus padres? Ojo, porque en Homero no hay patria. ¿Por qué vuelve? ¿Por amor a Penélope y a la tierra de sus padres? ¿O por amor a la fama? Homero deja esta pregunta sin respuesta, pero nos deja una pista, nos da una pista. El magnánimo Ulises no estaba con ella. Seguía como siempre en sus lloros, sentado en los altos cantiles, destrozando su alma en dolores, gemidos y llanto, que caía de sus ojos atentos al mar infecundo. Canto quinto, versos 80 o 85. Cuando Hermes viene a informar a la diosa Calipso de que debe liberar al hijo de Laertes de su pesada cautividad sexual, descubre en la isla de Cuento de Hadas una cueva rodeada de chopos, pinos, cipreses. De la gruta brotan 4 manantiales que desembocan en un campo de violetas y perejil. Calipso está tejiendo y canta, de la misma manera que Circe y Penélope. Sendas diosas entrelazan los hilos de los tejidos con los de la eternidad. La mortal Penélope parece haber congelado el tiempo porque lo que hila durante el día se deshila durante la noche. Lo único que perturba la armonía de esta imagen de Cuento de Hadas es el llanto de Odiseo. En lugar de aceptar la inmortalidad que le ofrecen, él llora como un berraco, y sus lágrimas saladas nutren las aguas amargas e infecundas del mar. En la medicina hipocrática, la pérdida de líquidos y de fluidos concentrados, como el semen, por ejemplo, y las lágrimas, conduce a un envejecimiento prematuro y a la muerte, eventualmente. Llorar como un berraco es la única forma posible de que Ulises renuncie a la perfección ideal del aburrimiento divino eterno inherente a la mortalidad, a su repetición irrevocable. Ser mortal y vulnerable implica la apertura hacia un horizonte existencial en el cual nos podemos cruzar con la alegría y el dolor ajeno a los dioses. Es entrar en el tiempo y, por tanto, en el envejecimiento y en la muerte. Algo que es tan inherente a nosotros como la propia vida. Llorando, Ulises defiende su mortalidad y memoria, que es la condición de posibilidad para la humanidad. El llanto de Odiseo de Homero canta la memoria, mientras que las raras lágrimas de Matt Damon son destellos de culpa en la niebla del olvido. La amnesia y la falta de memoria histórica son requisitos necesarios para romper la columna vertebral de los pocos valores humanos que quedan.
la presencia de valores de apego a las estructuras tan sólidas como el género, la familia, la patria, son inaceptables en un mundo multicultural de flexibilidad y adaptación como el nuestro, como el actual. La memoria es un requisito previo para el pensamiento crítico, para defender mi propia opinión, nuestra propia opinión, y no mis propios sentimientos, y no nuestros propios sentimientos, justo los que nos inculcan las redes sociales, cada segundo de cada minuto de cada día. Sin memoria es imposible que haya coherencia, sin memoria es imposible que haya una actitud constructiva y leal. Todo ello puede sacrificarse fácilmente en nombre de la hipotética autenticidad. Las lágrimas de Odiseo son el precio que paga para preservar la memoria. Solo puede ser recordado lo que uno hace, mejor dicho, lo que uno crea. La intuición profundamente griega es que para recordar es necesario crear. La memoria no es una vaga e inconsciente sensación de sentimiento de culpa por los crímenes que se hayan cometido, tan solo porque se creía en un ideal lejano, abstracto, en una idea más o menos volátil. La sinceridad no es una excusa, es un agravante. Las lágrimas de cocodrilo de un presunto arrepentimiento solo son aceptables en un happy end hollywoodiano. No se trata de una simple licencia artística en la interpretación de un texto clásico, es un cambio radical sobre lo que uno puede recordar, sobre las condiciones de posibilidad de la memoria. Esta transformación, este fino engineering psicológico e ideológico, pasa obligatoriamente por un cambio radical del valor atribuido al de las lágrimas. Las lágrimas en la obra de Homero son una expresión de fortaleza. Son inherentes a todos sus personajes heroicos. La mitad de su vida, por ejemplo, Aquiles lucha y se enfada. Y en la otra mitad llora. Tras la destrucción de la sagrada Troya, Odiseo no puede regresar y seguir siendo simplemente el padre de Telémaco, el esposo de Penélope, el pacífico rey de Ítaca. Los 10 años de regreso es el tiempo durante el cual Odiseo lava la sangre derramada en Troya y lo hace para tener cualquier mínima posibilidad de empezar una vida normal y pacífica. Pero en la Odisea de Homero, el hijo de Laertes nunca se arrepentirá de lo que ha hecho. En la Odisea de Homero, el hijo de Laertes, las lágrimas acompañan la culpabilidad que puede ser superada a través de un arrepentimiento sincero. No es una equivocación, no es una libertad artística, es todo un cambio de paradigma cultural. Cuando Demódoco en el palacio del rey de los Feacios, Alcinó, canta sobre la caída de Troya, Odiseo vuelve a llorar. Tales cosas cantaba aquel ínclito Aedo, y Ulises consumíase dejando ir el llanto por ambas mejillas. Como llora la esposa estrechando en el suelo al esposo que en la lucha cayó ante los muros a la vista del pueblo para salvar de la ruina a su patria y a sus hijos, le mira mientras se agita perdiendo el respiro con babas de muerte y abrazada a él grita y gime. La hueste contraria le golpea los hombros por detrás con las lanzas y al cabo se la llevan cautiva a vivir en miseria y en pena con el rostro transido de tanto dolor. Así Ulises de sus ojos dejaba caer un misérrimo llanto. Canto octavo
520-535. Ni un ápice de remordimiento, ni un ápice de compasión por una viuda cualquiera. Las mujeres son lo que los guerreros defendían aún más que el baluarte de la ciudad, pero una vez la batalla perdida, las mujeres se transforman en mero botín, en recompensa dulce y apreciada para los esfuerzos del vencedor. Ya no valen más que 4 bueyes, valen menos que un trípode de bronce. Es una descripción objetiva de una relación lógica elemental de causa y efecto. Homero simplemente pone un signo de igual entre esta mujer y Odiseo, sin consideraciones morales baratas ni sensiblería hollywoodiense. Esta mujer que pierde a su marido, en parte gracias a la obra de Ulises, pronto será violada, pronto será convertida en esclava y perderá todo atisbo de esperanza, salvo el de la posible benevolencia natural de su futuro amo. Aunque se llamase Andrómaca y el cadáver fuese el de Héctor, aunque Ulises matase delante de sus ojos a su hijo Astinax, es algo normal, simplemente un efecto colateral. De la misma manera, en las circunstancias actuales, lo ocurrido con Odiseo no es más que un efecto colateral. El hijo de Laertes ya no es uno de los principales héroes de la Ilíada. No. Ahora se ha visto reducido al papel de rehén a merced de la voluntad de mujeres como Calipso, Circe, Atenea, Palada e incluso de una joven como Náusica. Se ha convertido en un mendigo. El héroe de la batalla de Ilión solo puede confiar en la benevolencia y en la generosidad de Adraste, la esposa de Alcinó. La reina es la que, de hecho, ostenta el verdadero poder real de Esqueria, la isla de los generosos feacios, oportunamente suprimidos por Nolan. Sus lágrimas son una vez más un signo del contacto entre la conciencia y la memoria, la defensa de una identidad a través de la vergüenza. Aidos. El pudor de que el estado en el cual me encuentro ahora mismo no es digno de mí mismo. Sin ser un héroe de la memoria, Odiseo no puede ser el hombre de 1000 recursos, el que gira y puede tomar un camino oblicuo. El astuto Odiseo puede evitar los obstáculos, no respetar la palabra dada, engañar y así no seguir un camino recto como Aquiles, Áyax o Héctor. La identidad monolítica y la integridad de los grandes héroes de la Ilíada los lleva en definitiva a su ruina, algo que Odiseo puede evitar gracias a su astucia y a una flexible moral. El Ulises de Nolan ya no es el héroe de la astucia y del retorno, sencillamente porque hemos reemplazado el recuerdo por la culpabilidad. Pudor, dignidad, memoria. Esos son los valores que ya no tienen cabida en la visión de un mundo impuesto por Hollywood. Impiden que el ciudadano se convierta en un consumidor que delegue la responsabilidad de tomar decisiones en la nueva deidad. ¿Sabéis cómo se llama la nueva deidad? Inteligencia artificial. Así se llama la nueva deidad. Y por eso, el Odiseo de Homero, el astuto héroe de la memoria y del retorno, debe ser reescrito, ajustado a las nuevas realidades. Es una pena que esto se haga con la ayuda de Matt Damon, un actor que me gustaba muchísimo. Pero al parecer, Homero y su Odiseo son una cuchara demasiado grande para las bocas de Matt Damon y de Christopher Nolan.
Las voces de Homero es un espacio de Iván Dragoev con la colaboración de Frido Carrascosa y Emilio Garrido.